Empresario contrata a una cuidadora para su hija y queda impactado cuando la niña la abraza como si la conociera de toda la vida. Las visitas misteriosas de la mujer al cementerio y su conocimiento inexplicable sobre la familia despiertan sospechas. Cuando descubre que ella huye de un pasado violento, todo se complica con el regreso de una ex prometida y una batalla por la custodia que revelará verdades devastadoras. Antes de continuar con esta historia conmovedora, te pido que dejes tu like y te suscribas a nuestro canal. También cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. El sonido de las olas rompiendo contra el malecón de Mazatlán se colaba por las ventanas abiertas de la elegante casa en Cerritos. Héctor Osuna Valdés observaba desde su despacho a la mujer que esperaba en la sala. Era la sexta candidata que entrevistaba ese mes para cuidar de su hija Sofía, y sus expectativas eran prácticamente nulas. Las 5 anteriores habían renunciado en menos de una semana, incapaces de conectar con la pequeña que se había vuelto huraña y distante desde el fallecimiento de su madre 2 años atrás. Gabriela Lizárraga Montoya no encajaba con el perfil que había solicitado. Su currículum mostraba estudios universitarios en administración y experiencia en empresas importantes de Ciudad de México. ¿Por qué alguien así buscaría trabajo como niñera? Sus ropas eran sencillas pero impecables. Su postura denotaba una dignidad que contrastaba con la humildad de su solicitud. Señorita Lizárraga, seré directo, dijo Héctor tomando asiento frente a ella. Su currículum es impresionante, pero demasiado calificado para este puesto. Me pregunto por qué alguien con su preparación desea trabajar como cuidadora. Los ojos de Gabriela, de un café profundo, sostuvieron su mirada sin titubear. A veces, señor Osuna, el éxito profesional no se mide por los títulos o el dinero ganado, sino por el impacto que tenemos en la vida de otros, respondió con una voz serena que llevaba un leve acento del centro del país.
He pasado los últimos años rodeada de números y estrategias corporativas, pero nunca sentí que estuviera haciendo una diferencia real. Héctor arqueó una ceja, escéptico. En sus 15 años como dueño de la cadena hotelera más exitosa de la costa del Pacífico, había aprendido a detectar mentiras. Sin embargo, algo en la sinceridad transparente de aquella mujer lo desconcertaba. Mi hija no es fácil de tratar, admitió, dejando escapar un suspiro. Ha rechazado sistemáticamente a todas las cuidadoras que he contratado. Los psicólogos dicen que es su forma de procesar el duelo, pero eso no hace más sencilla la situación. Entiendo. El dolor no tiene edad, señor Osuna. La manera en que pronunció aquellas palabras, como si conociera personalmente el significado de cada sílaba, hizo que Héctor la mirara con renovado interés. ¿Qué clase de dolor habitaba tras esos ojos serenos? Su conversación fue interrumpida por la aparición de Mercedes, el ama de llaves que había estado con la familia desde antes del nacimiento de Sofía. Don Héctor, la niña se despertó de la siesta y está preguntando por usted. Antes de que pudiera responder, se escucharon pasos apresurados y la pequeña Sofía apareció en el umbral de la puerta. Vestía un overol de mezclilla y llevaba su cabello negro recogido en dos coletas despeinadas. Sus grandes ojos, idénticos a los de su padre, escanearon la habitación con recelo hasta detenerse en la desconocida. Héctor contuvo la respiración, preparándose para el inevitable rechazo. Sin embargo, contra todo pronóstico, Sofía permaneció inmóvil, observando a Gabriela con una intensidad impropia de sus 4 años. «Hola, Sofía», saludó Gabriela con una sonrisa suave. «Me llamo Gabriela, pero puedes decirme Gaby si prefieres». Lo que sucedió a continuación dejó a Héctor completamente descolocado. En lugar de esconderse detrás de sus piernas o salir corriendo, como había hecho con las candidatas anteriores, Sofía avanzó lentamente hacia la mujer. «¿Tú eres la señora de las flores blancas?», preguntó la niña con voz pequeña. Un destello de sorpresa cruzó por el rostro de Gabriela, tan fugaz que Héctor casi creyó haberlo imaginado. «Me gustan mucho las flores blancas», respondió ella con naturalidad.
Las gardenias son mis favoritas. ¿A ti te gustan las flores? Sofía asintió, acercándose aún más. Mamá tenía flores blancas en su pelo cuando se fue al cielo, susurró, como compartiendo un secreto. Papá dice que ahora es una estrella que brilla mucho, pero que no podemos verla cuando hay sol. Héctor sintió que algo se contraía en su pecho. Elena, su difunta esposa, había sido enterrada con una corona de gardenias blancas, sus flores favoritas. Era un detalle que no había mencionado a nadie fuera del círculo familiar más cercano, y definitivamente no era algo que hubiera discutido con su hija de 4 años. Antes de que pudiera procesar este pensamiento, ocurrió lo impensable. Sofía dio 2 pasos más y extendió sus pequeños brazos hacia Gabriela, en un claro gesto de querer ser alzada. Con una naturalidad desconcertante, como si lo hubiera hecho cientos de veces, Gabriela la tomó en brazos. La niña inmediatamente apoyó su cabeza en el hombro de la mujer, en una postura de completa confianza. «Hueles como a galletas», murmuró Sofía, cerrando los ojos con una expresión de paz que Héctor no había visto en meses. Mercedes, que observaba la escena desde la puerta, dejó escapar una exclamación ahogada. En los 2 años desde el fallecimiento de Elena, Sofía no había permitido que ninguna mujer aparte de la anciana ama de llaves la cargara. Ni siquiera Paulina, la exprometida de Héctor, había logrado ese nivel de cercanía durante los meses que duró su relación. «Señorita Lizárraga», dijo Héctor, tratando de mantener la compostura profesional a pesar de la conmoción que sentía. «¿Podría comenzar mañana?». La sonrisa de Gabriela iluminó su rostro de una manera que hizo que el empresario sintiera un inexplicable nudo en la garganta. «Puedo comenzar ahora mismo, si lo prefiere». Las siguientes horas transcurrieron como en un sueño para Héctor. Observó entre asombrado y desconcertado cómo Gabriela se integraba naturalmente en la rutina de la casa. Conocía el juego favorito de Sofía sin que nadie se lo dijera. Preparó la cena incluyendo verduras que, milagrosamente, la niña comió sin protestar. A la hora de dormir, cantó una canción de cuna que hizo que Sofía se quedara dormida en minutos, algo que habitualmente tomaba horas de negociación.
Cuando Gabriela bajó las escaleras, después de acostar a la niña, encontró a Héctor esperándola en el salón principal con 2 tazas de café. «Es desconcertante», dijo él sin preámbulos, ofreciéndole una taza. La forma en que Sofía la aceptó inmediatamente, como si la conociera de antes. Gabriela tomó la taza, sus dedos rozando momentáneamente los de él, creando un contacto que envió una corriente inesperada por el brazo de Héctor. «Los niños tienen una intuición especial», respondió ella tomando asiento en el sofá frente a él. «Perciben cosas que los adultos, con nuestros filtros y prejuicios, hemos olvidado sentir». «¿Está usted casada, señorita Lizárraga? ¿Tiene hijos?» «No», respondió ella, y por primera vez Héctor notó una sombra atravesar su mirada. «Nunca tuve la oportunidad». Hubo algo en la manera en que pronunció esas palabras, un dolor contenido que despertó la curiosidad de Héctor. Pero antes de que pudiera indagar más, Mercedes entró al salón. «Don Héctor tiene una llamada urgente de Estados Unidos. Es sobre la expansión del hotel en San Diego». El empresario asintió, disculpándose con Gabriela. Mientras se dirigía a su despacho, no pudo evitar mirar hacia atrás. La nueva cuidadora se había acercado a la ventana y contemplaba el mar de Mazatlán, su silueta recortada contra el atardecer que teñía el cielo de naranja y púrpura. Por un instante, Héctor tuvo la extraña sensación de que aquella imagen, una mujer contemplando el horizonte desde su sala, era un recuerdo, no algo que estuviera viendo por primera vez. Sacudió la cabeza, atribuyendo esa sensación al cansancio acumulado. Sin embargo, mientras atendía la llamada internacional y discutía números y proyecciones, una parte de su mente seguía ocupada con la enigmática mujer que, de alguna manera inexplicable, había logrado en horas lo que ninguna otra persona había conseguido en 2 años: devolverle a su hija algo parecido a la felicidad.
Lo que Héctor no podía saber en ese momento era que la llegada de Gabriela Lizárraga Montoya a su vida no era una simple coincidencia, sino el inicio de una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre su familia, su pasado y su propio corazón. Las primeras semanas con Gabriela en la casa transformaron por completo la dinámica familiar. La mansión de Cerritos, que durante los últimos 2 años había sido un espacio silencioso y casi sombrío, comenzaba a llenarse nuevamente de risas infantiles y aromas deliciosos que emanaban de la cocina a todas horas. Héctor observaba estos cambios con una mezcla de gratitud y desconcierto. Su rutina, antes estructurada al minuto, comenzaba a flexibilizarse. Se descubría llegando más temprano a casa, ansioso por presenciar las actividades que Gabriela planificaba para Sofía. Las comidas que antes tomaba solitario en su despacho o en restaurantes de lujo con socios comerciales, ahora se convertían en momentos familiares donde su hija relataba emocionada sus aventuras del día. Aquella tarde de jueves, mientras revisaba contratos en la terraza que daba al mar, escuchó risas provenientes del jardín. Al asomarse, vio a Gabriela y Sofía sentadas en el césped, rodeadas de papel de colores. «¡Papá, mira!», exclamó Sofía al verlo. «Estamos haciendo cempasúchil para el altar». Héctor descendió los escalones que conectaban la terraza con el jardín, intrigado. Faltaban varias semanas para el Día de Muertos. «Es un poco temprano para eso, ¿no crees?», preguntó acercándose a ellas. «Nunca es demasiado temprano para recordar a quienes amamos», respondió Gabriela, doblando con destreza un pedazo de papel naranja hasta convertirlo en una perfecta flor de cempasúchil. Además, a Sofía le encanta el arte manual. «Tiene talento natural». La niña sonrió orgullosa, mostrándole una flor algo deforme pero hecha con evidente dedicación. «Esta es para mamá», explicó Sofía. «Gaby dice que las flores ayudan a que los que están en el cielo encuentren el camino a casa para visitarnos». Héctor miró a Gabriela, sorprendido nuevamente por la naturalidad con que abordaba temas que él mismo había evitado por temor a reabrir heridas.
Lamento si he sobrepasado mis límites, se disculpó ella, interpretando correctamente su mirada. Las tradiciones siempre me han parecido una forma hermosa de mantener viva la memoria. No, está bien, respondió él, sentándose junto a ellas en el césped, algo que no hacía desde que Sofía era bebé. Elena adoraba el Día de Muertos. Decía que era la celebración más honesta sobre la vida que existe. Una mujer sabia, comentó Gabriela, pasándole discretamente un trozo de papel naranja. Sin saber exactamente por qué, Héctor comenzó a doblar el papel, siguiendo las instrucciones que Gabriela daba en voz baja. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios y sostener copas de cristal en eventos de alta sociedad, se sentían torpes intentando crear una simple flor de papel. «Parece sorprendido, señor Osuna», observó Gabriela con una sonrisa juguetona. «¿Nunca había hecho manualidades?» «La última vez que hice algo así fue en la primaria», confesó riendo cuando su intento de flor se desarmó. «Y claramente no he mejorado con los años». Sofía soltó una carcajada que hizo que algo se aflojara en el pecho de Héctor. Era un sonido que había escuchado muy poco en los últimos tiempos. «No te preocupes, papá», lo consoló la niña, palmeando su mano con seriedad cómica. «Gaby dice que lo importante no es que quede perfecto, sino que lo hagas con amor». Aquella simple frase, pronunciada con la inocencia de una niña de 4 años, golpeó a Héctor con una fuerza inesperada. ¿Cuándo había dejado de valorar el esfuerzo por encima del resultado? ¿En qué momento el perfeccionismo implacable se había convertido en su forma de vida? La tarde transcurrió entre risas y conversaciones ligeras. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte del Pacífico, tiñendo el cielo de Mazatlán con tonalidades doradas, Héctor se dio cuenta de que había pasado 3 horas completas sin revisar su teléfono. 3 horas en las que no había pensado en contratos, ni en la expansión internacional de sus hoteles, ni en las decenas de correos electrónicos que seguramente esperaban respuesta. 3 horas en las que simplemente había sido padre.
Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Héctor encontró a Gabriela en la cocina preparando lo que parecía ser masa para pan. ¿No descansa nunca?, preguntó, recargándose en el marco de la puerta. Ella levantó la mirada, sorprendida por su presencia, pero rápidamente sonrió. «El pan dulce siempre fue mi terapia», respondió, hundiendo sus manos en la masa con movimientos expertos. Mi abuela decía que amasar es como meditar, pero con el beneficio adicional de que al final tienes algo delicioso que compartir. Héctor se acercó, observando el proceso con curiosidad. Nunca entendí por qué alguien con su formación académica y experiencia profesional elegiría este trabajo, comentó tomando asiento en uno de los taburetes de la isla de la cocina. Sigue siendo un misterio para mí. Gabriela continuó amasando en silencio por unos momentos, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, dijo finalmente. Hace un año, jamás habría imaginado que estaría aquí, en Mazatlán, haciendo pan a medianoche en la cocina de un desconocido. Ya no somos desconocidos, ¿o sí?, replicó Héctor, sorprendiéndose a sí mismo con la familiaridad de su tono. Gabriela lo miró directamente, y por un instante, Héctor tuvo la sensación de que ella podía ver a través de las capas de distancia profesional y autocontrol que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. «No, supongo que ya no lo somos», concedió ella volviendo su atención a la masa. «Pero sigue habiendo mucho que no sabemos el uno del otro. Entonces cuénteme», la invitó él. «¿Qué hace una administradora de empresas de Ciudad de México en Mazatlán, trabajando como niñera?» Un destello de algo, alarma, tristeza, cruzó por los ojos de Gabriela antes de que ella compusiera nuevamente su expresión serena. «Necesitaba un cambio de ambiente», respondió con aparente ligereza. «La vida corporativa puede ser asfixiante». «¿Solo eso?», insistió Héctor, su instinto de negociador detectando la evasiva. «¿No es suficiente querer simplificar la vida?», contrarrestó ella, dividiendo la masa en pequeñas porciones que comenzó a moldear hábilmente.
No todos encontramos satisfacción en las grandes oficinas y los trajes caros, señor Osuna. Había una nota defensiva en su voz que despertó aún más la curiosidad de Héctor. Sin embargo, antes de que pudiera indagar más, Mercedes apareció en la puerta. Don Héctor, perdone la interrupción, pero acaba de llegar un paquete urgente. El mensajero insiste en que debe firmarlo personalmente. Héctor asintió, levantándose con cierta reluctancia. Cuando regresó a la cocina 15 minutos después, encontró una bandeja con panecillos recién horneados sobre la isla, pero Gabriela ya se había retirado a su habitación. Tomó uno de los panes, aún tibio, y al morderlo fue transportado instantáneamente a su infancia. Era exactamente como los que preparaba su abuela materna, con el mismo toque de canela y naranja que nunca había encontrado replicado en ninguna panadería. ¿Cómo podía Gabriela conocer esa receta tan específica de su familia? Esa pregunta se sumó a la creciente lista de pequeñas coincidencias que comenzaban a acumularse. La manera en que preparaba el café por las mañanas, con una pizca de cardamomo, justo como a él le gustaba, aunque nunca se lo había mencionado. Las canciones de cuna que cantaba a Sofía, las mismas que Elena solía cantar, su conocimiento de las tradiciones familiares. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Héctor se detuvo frente a la puerta del cuarto de Gabriela. ¿Quién era realmente esta mujer que había entrado en sus vidas como un torbellino silencioso, transformándolo todo sutilmente? La pregunta quedó flotando en su mente mientras se preparaba para dormir. Lo que no podía imaginar era que las respuestas comenzarían a revelarse mucho antes de lo que esperaba, y de formas que pondrían a prueba no solo su capacidad de perdonar, sino también su disposición a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y los secretos que pueden esconderse a plena vista. Las sospechas de Héctor comenzaron a cristalizarse una mañana de domingo, exactamente un mes después de la llegada de Gabriela.
Había decidido tomarse el día libre, algo prácticamente inédito en su agenda, para llevar a Sofía al acuario de Mazatlán. Cuando bajó a buscar a su hija, Mercedes le informó que Gabriela había salido temprano, diciendo que tenía un asunto personal que atender. ¿Mencionó a dónde iba?, preguntó, tratando de sonar casual. No, señor, respondió Mercedes, aunque su expresión sugería que sabía más de lo que decía. Solo mencionó que regresaría antes del mediodía. Héctor asintió, decidiendo no presionar. Sin embargo, mientras desayunaba con Sofía, la niña mencionó algo que captó su atención. Gaby fue a llevar flores a sus amigos que están dormidos, comentó la pequeña mientras mordisqueaba una tostada. Dice que aunque no pueden hablar, saben que ella va a visitarlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Héctor. ¿Te dijo dónde están esos amigos?, preguntó, manteniendo un tono ligero. En el lugar donde las personas descansan para siempre, respondió Sofía con la naturalidad desconcertante de los niños al hablar de temas complejos. Como mamá. El cementerio. Gabriela había ido al cementerio, el mismo donde Elena estaba enterrada. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Sofía, cariño, ¿Gaby te ha hablado alguna vez de cómo me conoció? ¿O de si conocía a mamá? La niña negó con la cabeza, concentrada ahora en dibujar figuras con la miel sobre su plato. Pero ella sabe todas las canciones de mamá, añadió después de un momento, y hace la comida como a mí me gusta, sin que tenga que decirle. Cada nueva pieza de información amplificaba las sospechas de Héctor. Decidió que era momento de averiguar más sobre la misteriosa mujer que había entrado en sus vidas. Después de dejar a Sofía con Mercedes, tomó su auto y se dirigió al único cementerio importante de la ciudad. El Panteón Municipal de Mazatlán estaba tranquilo aquella mañana soleada. Héctor estacionó a cierta distancia, consciente de que si Gabriela seguía allí, no quería ser visto. Se colocó unas gafas oscuras y caminó entre las tumbas hasta divisar una figura familiar arrodillada frente a un mausoleo. Gabriela estaba de espaldas a él, colocando un ramo de gardenias blancas, las mismas flores que adornaban el féretro de Elena, sobre una lápida.
Lo que paralizó a Héctor fue descubrir exactamente dónde estaba ella, frente a la tumba de su difunta esposa. Se ocultó tras un ciprés observándola. Gabriela parecía estar hablando en voz baja, como si mantuviera una conversación íntima con la fallecida. Después de unos minutos se persignó, besó sus dedos y los posó sobre el nombre grabado en el mármol, en un gesto de profunda familiaridad. El corazón de Héctor latía acelerado. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo conocía a Elena? ¿Por qué nunca lo había mencionado? Decidió confrontarla, pero antes de que pudiera moverse, vio que Gabriela se levantaba y se dirigía hacia otra sección del cementerio. La siguió discretamente, manteniéndose a una distancia prudente. Se detuvo frente a una tumba mucho más modesta, donde repitió el ritual. Colocó flores, habló en voz baja, se persignó. Desde su posición, Héctor no podía leer el nombre en esa segunda lápida. Consideró acercarse más, pero en ese momento Gabriela se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. No tuvo más remedio que retirarse rápidamente para evitar ser descubierto. De regreso en su auto, Héctor intentaba ordenar sus pensamientos. Las visitas al cementerio podían tener muchas explicaciones inocentes, pero combinadas con el conocimiento inexplicable que Gabriela tenía sobre Elena y sus costumbres, el patrón resultaba inquietante. Decidió que era momento de investigar más a fondo. Esa misma tarde, mientras Gabriela y Sofía jugaban en la playa visible desde la terraza, Héctor se encerró en su despacho y llamó a Marco, su jefe de seguridad. «Necesito una investigación completa sobre Gabriela Lizárraga Montoya», indicó sin preámbulos. «Quiero saber todo: familia, estudios, empleo anterior, razones para dejar Ciudad de México, posibles conexiones con mi familia, todo». «¿Hay algún problema con ella, jefe?». Preguntó Marco, quien llevaba más de 10 años trabajando para Héctor y rara vez recibía este tipo de encargos. «Solo precaución», respondió Héctor, aunque ni él mismo estaba seguro de sus motivaciones. «Tiene acceso completo a mi casa y a mi hija. Necesito estar seguro de quién es realmente». Después de colgar, se acercó a la ventana. En la playa, Gabriela ayudaba a Sofía a construir un castillo de arena.
La escena era tan idílica, tan perfecta, que por un momento Héctor se sintió culpable por sus sospechas, pero su instinto de protección hacia Sofía era más fuerte que cualquier otro sentimiento. El informe preliminar llegó 2 días después. Marco se presentó personalmente en su oficina del hotel principal con una carpeta sellada. La información básica se confirma, explicó mientras Héctor revisaba los documentos. Efectivamente, estudió administración en la UNAM. Trabajó para Grupo Financiero Banorte durante 5 años. Renunció hace aproximadamente 4 meses. ¿Razón de la renuncia? Marco dudó, como si buscara las palabras adecuadas. Oficialmente, motivos personales. Extraoficialmente, hizo una pausa. Hay rumores de que estaba en una relación complicada con uno de los directivos, un hombre casado, bastante influyente. Las cosas terminaron mal. Héctor sintió una punzada inesperada que tardó en reconocer como celos. La idea de Gabriela involucrada con otro hombre le resultaba sorprendentemente desagradable. ¿Qué tipo de mal?, preguntó, manteniendo su tono profesional. El tipo de mal que requiere órdenes de restricción, respondió Marco extrayendo otro documento de la carpeta. Encontramos esto en los registros judiciales. Gabriela Lizárraga presentó una denuncia por acoso y amenazas contra Javier Montero Ruiz, director regional de Banorte. La orden fue concedida, pero según nuestras fuentes, él seguía buscándola. Eso podría explicar su mudanza repentina a Mazatlán. Héctor sintió que su estómago se contraía. La imagen de Gabriela huyendo de un hombre abusivo, buscando refugio en una ciudad lejana, contradecía completamente sus sospechas iniciales. ¿Alguna conexión con mi familia? ¿Con Elena? Marco negó con la cabeza. Nada concreto, aunque hay una coincidencia que podría ser relevante. Gabriela Lizárraga y su familia son originarios de Culiacán, al igual que la familia de su difunta esposa. Es posible que haya alguna conexión a través de círculos sociales comunes, pero necesitaríamos profundizar más. Culiacán, la ciudad natal de Elena.
Otra pieza del rompecabezas que encajaba parcialmente, pero seguía sin explicar por qué Gabriela visitaba su tumba o cómo conocía detalles tan íntimos de sus gustos y costumbres. Continúa investigando, ordenó Héctor, especialmente cualquier posible conexión con Elena o su familia, y averigua quién está enterrado en la tumba que visitó después. Cuando Marco se retiró, Héctor permaneció inmóvil en su sillón, contemplando el retrato de Elena que mantenía en su escritorio. Los ojos de su difunta esposa parecían observarlo con una mezcla de diversión y reproche, como si supiera algo que él aún no había descubierto. «¿Qué estás tratando de decirme?», murmuró, tocando el marco de plata. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Gabriela en la cocina preparando chilaquiles, el plato favorito de Sofía. La escena era tan hogareña, tan natural, que por un momento Héctor dudó de sus sospechas. ¿Realmente importaba el pasado de Gabriela si había traído tanta felicidad a su hija? «Señor Osuna», saludó ella con una sonrisa cálida. «Llega justo a tiempo para la cena». «Héctor», corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo, «creo que después de un mes podemos dejar las formalidades». Algo brilló en los ojos de Gabriela, una emoción que no supo interpretar. «Héctor», repitió ella, como probando cómo sonaba su nombre en sus labios. «Entonces tú también deberías llamarme Gabriela, o Gaby, como hace Sofía». «Gaby», pronunció él, notando cómo la familiaridad del diminutivo creaba una sensación de intimidad que no había anticipado. «¿Dónde está Sofía?» «Terminando un dibujo para ti. Es una sorpresa, así que tendrás que parecer impresionado, aunque solo veas garabatos». Ambos rieron, y por un momento Héctor olvidó sus investigaciones y sospechas. Era tan fácil estar con ella, tan natural compartir estos pequeños momentos de complicidad, pero cuando Sofía bajó corriendo las escaleras, agitando orgullosa un dibujo donde tres figuras tomadas de la mano, claramente ella, Héctor y Gabriela, se erguían frente a lo que parecía ser su casa, la realidad volvió a golpearlo. Su hija estaba formando un vínculo profundo con una mujer cuyo pasado seguía siendo un misterio.
un misterio que, de alguna manera, parecía entrelazado con el suyo propio. Mientras cenaban entre risas y conversaciones ligeras, Héctor no podía dejar de observar a Gabriela. Cada gesto, cada palabra, cada mirada hacia Sofía, todo parecía auténtico, genuino. Pero también lo había parecido su entrevista de trabajo, y ahora sabía que ocultaba parte de la verdad. ¿Qué más escondía Gabriela Lizárraga? ¿Y por qué, a pesar de sus sospechas, se sentía cada vez más atraído hacia ella? Esa noche, después de acostar a Sofía, Héctor se encontró en la terraza contemplando el océano, con una copa de mezcal en la mano. El sonido de pasos suaves le indicó que no estaba solo. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Gabriela, y sin esperar respuesta, se sentó en la silla junto a él. La luz de la luna iluminaba su perfil, suavizando aún más sus rasgos. Por un instante, Héctor tuvo el impulso de confesar que sabía sobre sus visitas al cementerio, sobre su huida de Ciudad de México. Pero algo lo detuvo, quizás el miedo a romper la frágil burbuja de paz que se había formado en su hogar. ¿En qué piensas?, preguntó ella, mirando también hacia el horizonte donde el cielo nocturno se fundía con el mar. En lo extraño que es el destino, respondió él con sinceridad, en cómo a veces las personas entran en nuestras vidas en el momento exacto en que las necesitamos, aunque no lo sepamos. Gabriela sonrió, una sonrisa pequeña y enigmática que parecía esconder mil historias. El destino, o quizás algo más, murmuró ella tan bajo que Héctor apenas pudo escucharla. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, el teléfono de Héctor vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Marco. Encontramos información sobre la segunda tumba. Necesitamos hablar mañana temprano. Héctor guardó el teléfono, consciente de la mirada curiosa de Gabriela. El momento de intimidad se había roto, pero la sensación de estar al borde de un descubrimiento importante permanecía flotando en el aire nocturno de Mazatlán. La información que Marco le